Buenos días, hermanos, amigos, bendiciones en este día, en este domingo, para adorar y exaltar el nombre del Señor. Estamos aquí hoy agradecidos con Dios, agradecidos por todo su amor y misericordia, agradecidos con Dios porque Él ha sido bueno y porque ha sido fiel con nosotros. Vamos a dedicarnos en este tiempo a alabar su nombre, a adorar su nombre. Colocamos nuestro corazón delante de Él en este momento. Sabemos que no vivimos momentos fáciles, pero en todo tiempo hay que alabar al Señor. En todo tiempo hay que adorar su nombre. Y eso es lo que trae la paz, la tranquilidad y la sanidad a nuestras vidas y la protección que necesitamos en estos momentos. Entonces vamos a disponernos a alabar su nombre.
Gracias por ser nuestro Rey, por ser nuestro Dios, nuestro sustentador. Gracias por ser nuestro sanador, Señor. Gracias, gracias. Estamos muy agradecidos contigo, Señor. Muy agradecidos contigo. Clama a Él en este momento. Clama su nombre en este momento. Clama su sangre que limpia, su sangre que purifica, porque Él ha sido bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Díselo, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Díselo, no te canses. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios, tú has sido bueno. Dios, díselo, has sido muy bueno, Señor. Aunque no lo merezco, has sido bueno, Señor. Has sido bueno, mi Rey. Has sido bueno en medio de todo esto, Señor. Has sido bueno, Señor. Oh, Señor, gracias porque has sido bueno. Gracias, Señor. Oh, tú has sido bueno, Señor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Díselo una vez más, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno ha sido, Señor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, gracias. Porque nos has cubierto, Señor. Gracias, gracias. Porque nos has cubierto en medio de todo esto. Porque nos has cubierto, Señor, con tu manto protector, Dios, en medio de este virus, Señor, que ha atacado a tantas personas. Pero tú has sido tan bueno, Señor, y tan fiel con tus hijos, que no los has abandonado, Señor, que no los has dejado. Gracias porque has sido bueno y has sido fiel. Gracias, Señor. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Díselo allí donde estás. Tu fidelidad es grande.
Dale un aplauso allí donde está con su familia y dele gracias porque Él ha sido muy bueno, porque Él ha sido muy fiel. Gracias, Señor, porque hemos visto tu gloria y hemos visto tu fidelidad. Señor, no nos ha faltado tu presencia, no nos ha faltado tu amor, no nos ha faltado tu provisión, no nos ha faltado nada, Señor. Nada nos ha faltado en ti, Señor. Gracias, porque vamos a seguir adelante, agarraditos de ti, Señor, sabiendo que podremos salir de todo esto, mi Rey. Gracias, Señor, muchas gracias. Te bendecimos y te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, estemos dispuestos a escuchar esa palabra que Dios tiene para nosotros. Bienvenido el pastor Giovanni Carrascal. Hola a todos. Gracias por estar nuevamente en sintonía con nosotros en este día. Queremos continuar con la serie de sermones que hemos venido compartiendo con ustedes acerca del llamado al ministerio, de ese llamado divino del Señor. Recuerde que nos hemos basado en el libro de los Hechos, en el capítulo 6 y versículo 3. Ha sido nuestra plataforma para poder dilucidar esta palabra. Hay 3 requisitos que se piden básicamente para aquel que quiere servir al Señor, sea un hombre o una mujer. Y lo tomamos de allí porque nos parece que son elementos muy fundamentales, primordiales para lo que se necesita para el servicio ministerial. Y dice el texto bíblico que se necesitaba que los 7 diáconos fueran de buen testimonio, un requisito fundamental. Luego que fueran llenos del Espíritu Santo, pero también que tuvieran sabiduría o conocimiento. Y precisamente de eso es lo que queremos hablar en este día, del conocimiento, de la formación, de la estructura que necesita un individuo para poder servir a Dios. Y yo creo que usted puede colocarse cómodo con su familia y juntos vamos a navegar por las Escrituras sobre este tema tan interesante que es de edificación para el pueblo de Dios. Entonces, acompáñeme por favor a entrar en materia en esta mañana. Dice la Escritura acerca de la necesidad de la educación cristiana. He escuchado gente que piensa que este tema no es importante, que Dios, como le recibimos, así quiere que nos quedemos y que no tengamos ninguna formación, ninguna estructura. Pero la preparación del creyente es algo fundamental. Alguien que pretende servir a Dios, alguien que quiere rendir su vida al servicio de la obra del Señor, debe procurar por formarse, por estructurarse en la fe cristiana, por conocer aquellas cosas que son fundamentales para el cristianismo. No se puede quedar quieto, stand-by, no, de ninguna manera. El mismo Señor Jesús fue formado. Algunos piensan que Él no tuvo ningún tipo de formación, que el Señor sencillamente era un carpintero y que no tuvo ninguna capacidad, ninguna posibilidad, de ir a un centro educativo o a un lugar donde ser formado. Pero realmente eso no es cierto. Y en esta hora nosotros vamos a confrontar eso con las Sagradas Escrituras, que no tienen razón los que tienen esos postulados. Están definitivamente errados. Ahora bien, cuando uno mira las Escrituras, se da cuenta que a unos constituyó Dios. Y entre los que habla de constituir, habla del maestro. Quiere decir que para Dios el maestro o el que enseña es alguien fundamental. No puedo conocer una sociedad que no tenga gente que tenga la capacidad y la vocación de enseñanza. Se necesita gente que enseñe, se necesita gente que pueda transmitir. El Señor se hizo un grupo de personas una vez inició su ministerio y a ellos les llamó discípulos. A esos seguidores los formó con el objetivo de que ellos se convirtieran en multiplicadores de este proceso que nosotros llamamos el Evangelio del Señor, el Evangelio de Cristo. Recuerde usted que estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6 y el versículo 3. Y voy a leerlo textualmente. Dice: por tanto, hermanos,
escoged de entre vosotros 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. ¿Recuerda usted por qué dije desde el principio, cuando iniciamos esta serie de sermones, por qué era necesario tocar este punto? Precisamente porque así como hoy en día estamos invadiendo las redes sociales con el mensaje de Dios, también hemos podido percibir que hay buena intención en muchos de los que comparten la fe, pero también hay falta de formación. Al momento de ellos transmitir la Escritura, uno se puede dar cuenta que carecen de la más mínima educación cristiana. Y es algo que no se puede quedar la persona solamente con lo que conoció en unas clases bautismales o lo que conoció en una escuela dominical. Necesita ir más allá, necesita ahondar y profundizar. Es una necesidad. Entonces, el tercer requisito que se necesita para poder ejercer un llamado, para ser un fiel servidor, es precisamente lleno de sabiduría o entendimiento. Y la misma Biblia va a soportar eso que estamos diciendo en el día de hoy. Mire usted, en el libro de 2 de Timoteo, la carta 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, habla de que aquella persona que es llamada necesita ser aprobada. Dice el texto, procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra del Señor. Algunas otras versiones dice que maneja bien la palabra del Señor. Bueno, aquí dice con precisión, la LBL. Y lo que quiero resaltar de este texto de 2 de Timoteo es precisamente eso, que se necesita gente que sea aprobada. Lo aprobado es algo que se le da aceptación, contrario de lo reprobado que no se acepta. Entonces el Señor dice que aquel que va a exponer su palabra debe ser alguien aprobado que traza bien, que puede exponer bien la palabra del Señor. Yo me estoy refiriendo a los que tienen un llamado, a los que están perfilados en un servicio ministerial al Señor. Esas personas deben de procurar capacitarse cada día más. Y la exigencia del apóstol es: procura con diligencia, procurar salir más allá de lo que puedes, caminar la segunda milla, hacer un esfuerzo y no quedarte solamente con lo que puedes escuchar de domingo a domingo en una prédica, sino que puedes crecer. Hoy hay muchas formas de que la gente se eduque, de que la gente crezca, que la gente pueda tener la capacidad de ilustrarse mejor. Hay muchas oportunidades. En los tiempos cuando nosotros fuimos formados, realmente carecíamos de muchas posibilidades. Teníamos poco acceso a literatura, materiales, pero hoy por hoy es muy fácil que la gente pueda acceder. Lo otro que está exigiendo la Escritura, lo vamos a mirar allá, dice que debe ser apto para enseñar. Primera de Timoteo dice, capítulo 3, versículo 2, dice: si alguno desea obispado, si alguno desea un ministerio, debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta, decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Ejemplo, escuche bien, apto para enseñar. ¿Cómo puede la gente enseñar la palabra si no es capaz de aprender? Una de las grandes virtudes de los maestros, aquellos que enseñan la palabra, y cuando hablo de maestro, no solamente el que tiene la vocación y el llamado, porque todo pastor, predicador, evangelista ejerce también la enseñanza de una u otra manera. Una de las cosas que tiene, que son loables, admirables, es precisamente la capacidad de escuchar. La capacidad de aprender, porque esa capacidad de aprender le va a ayudar que también pueda transmitir. Si la gente no tiene la capacidad de escuchar, he escuchado tanta gente con una soberbia santa
diciendo que ya lo que la Biblia le dice realmente es. Y no porque no sea lo que la Biblia dice, sino porque la interpretan a su manera. Le dan una connotación a la Escritura que está lejos de la realidad y de lo que la Biblia dice. Un biblicidio. Dicen lo que la Biblia no dice. Procuramos nosotros ser lo más bibliocéntrico posible. Realmente no mostrar lo que yo quiero decir, sino lo que Dios quiere decir a través de su palabra. El centro y el eje de la fe, de la cristiandad, es el Señor. Y Él ha dejado un manual de guía que son las Sagradas Escrituras. Y ellas nos enseñan que alguien que anhela servir al Señor tiene que ser alguien que se preocupe, que anhele y que desee la educación y la formación. He conocido predicadores, y no es una crítica destructiva, sino que es para ponernos a pensar, que van al internet y descargan un sermón y predican los sermones refritos de otros pastores. Tal vez tú puedes analizar o escuchar, pero cuando tú tienes la capacidad de desarrollar, de ir allá a la presencia del Señor, de tomar las Sagradas Escrituras, de investigar un tema, de llevarlo a un feliz término y exponerlo, eso va a producir un efecto en el corazón de las personas. Porque tú estás siendo honesto al momento de poder y ser inspirado en esa predicación, en ese sermón que es un hijo que sale del corazón. Pero si no hay esa capacidad de estudio, hoy lamentablemente mucha gente que predica sencillamente lo hace mecánicamente y con unos ademanes que lo que expresan es sencillamente el pensamiento humanista y no piensan el pensamiento de Dios. Es un error garrafal. Y escucho gente diciendo, te voy a dar una palabra, oye, recibe esto que te voy a decir. Y bueno, y gesticulan el rostro de mil maneras como para impresionar a la gente y que la gente esté a la expectativa. Pero si algo a mí me sorprende siempre de las Escrituras es que el maestro decía, escrito está, escrito está. Escrito está, se lo dijo a Satanás, se lo dijo a los discípulos, se lo dijo a la gente, escrito está. El poder de la palabra es el poder que transforma, que cambia, que convierte. No es la verborrea ni la palabrería, ni el mucho conocimiento humano, sino el conocimiento de Dios que transforma al hombre y lo lleva al arrepentimiento y al creyente lo lleva al crecimiento y a la madurez. Es por eso que necesitamos hombres y mujeres que sirvan a Dios ceñidos a la palabra, ceñidos al conocimiento de Dios, a las Sagradas Escrituras y no a un conocimiento secular que les limite del poder tener una relación divina con Dios y poderlo sentir. Cuando uno mira la vida de un niño judío, yo quiero poner en esta mañana, en este tiempo, lo que dice la Escritura en cuanto a lo que es la educación de un niño hebreo. Siempre hemos dicho que la Biblia es de los judíos. Viene de los judíos igual que la salvación. No viene de los chinos, de los rusos, no, viene de los judíos. Y la Escritura viene de ellos. Y si hay que interpretarla, entonces hay que ir a la fuente, entender el lenguaje de ellos para poder estar a tono con lo que ellos exactamente dicen. Cuando uno mira el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículos 7 y 9, mire lo que nos dice. Escuche bien. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está el mandato del Señor a través de
ese gran profeta, legislador, Moisés, ese gran hombre de Dios, y le dice, mire, la palabra de Dios, ustedes tienen que tomarla de tal manera que puedan hacerla de ustedes y la tienen que transferir a sus generaciones. La enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Era un deber y una responsabilidad de una madre hebrea darle formación a su hijo en los primeros años, de transferirle el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy vemos hermanas que no sueltan el celular whatsappeando y le pregunta a uno acerca de las escrituras, o cuando tienen una dificultad, lo primero que piensan es cómo hacen un pacto o cómo llevan una ofrenda o cómo hacen algún ritual para que Dios les escuche, cuando lo que el Señor ha dejado es la palabra para que la gente se conecte con Él y que la palabra les llene de esa fortaleza y de eso que necesitan para avanzar y seguir hacia adelante. Es la palabra de Dios. Es bueno dedicarle tiempo a las escrituras. Hoy la gente no lee las escrituras. Necesitamos volver a las escrituras y no estar creyendo en cantidad de supercherías. Necesitamos creer lo que la Biblia dice. No en fábulas, no en cuentos ni historias. Tenemos que creer en lo que Dios ha dicho a través de su palabra. A la edad de 5 años, los niños, escuche bien, desde el nacimiento a los 5 años, los niños recibían una educación con la madre. Porque habían recibido esa ordenanza de Moisés. Tenían que ser formados por la madre en la palabra. La madre le transfería las escrituras y este hábito iba sembrándose en el corazón del niño. Pero de los 5 a los 10 años, los niños eran enviados a la sinagoga hasta los 10, donde aprendían toda la ley. Toda la ley. Y cuando estamos hablando de toda la ley, estamos hablando de Génesis hasta Deuteronomio. Aprendían todos esos 5 libros y minuciosamente lo que significaban esas leyes para Dios. ¿Conocen nuestros hijos las leyes de Dios? ¿Cuántas horas pasan frente al televisor? ¿Cuántas horas pasan enfrente del celular? ¿Cuántas horas pasan enfrente viendo una película? Pero ¿cuánto tiempo dedican a la palabra de Dios? El conocimiento de la gente es vano. Quieren a Dios como bombero que les apague el fuego, pero no quieren compromiso. Quieren conocer de Dios, pero no quieren conocer a Dios. Y tú conoces a Dios a través de su palabra y la intimidad con Él. Y es necesario que usted que se llama creyente y que usted que quiere servir a Dios, entonces tome el compromiso contundente de irse a las escrituras. Y si es un padre de familia o una madre de familia, tomar el hábito de enseñarla a sus hijos para que aprendan. Por eso vemos que se pudieron conservar las leyes y las normas del Señor durante todos estos miles de años que el pueblo anduvo errante, el pueblo de Israel. Pero como había una esencia, había una transmisión oral, ellos no perdieron en ningún momento el norte. Algunos pudieron desviarse, pero en la mayoría estaba sembrada la palabra de Dios. Y todo lo que pasa en Israel es cumplimiento de las sagradas escrituras. Cuando los niños tenían de 10 a 15 años, se recibían como hijos de la ley, el famoso Bar Mitzvah. Y eso de hijos de la ley está diciendo que ya podían ser reconocidos como alguien que conocía bien los mandamientos de Dios. No perdían el tiempo. Obviamente que aprendían otras cosas, aprendían a leer, aprendían a escribir, aprendían muchas cosas, pero en la escuela de ellos lo básico, lo principal eran las normas de Dios. Y junto con esas normas también aprendían las cosas que se necesitaban para que ellos pudieran salir hacia adelante. Entonces vemos que los padres y las madres jugaban un papel determinante en la educación de un niño, sobre todo en las escrituras. Entonces, si alguien quiere servir a Dios, tiene que tener la dedicación, la paciencia y el compromiso de escudriñar las escrituras. No puede ser un neófito. No puede ser una persona que rechace la educación y la formación. Tiene que ser alguien que ame
que se apasione por estudiar las Escrituras. Pero quiero mirar las Escrituras aquí en el capítulo 2, versículo 41 al 47 del libro de Lucas. Y dice, sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de las fiestas. Y al regresar, ellos después de haber pasado todos los días de fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron caminando de un día. Comenzaron a buscarlo entre los familiares y conocidos. Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su conocimiento y de sus respuestas. Eso que nos está diciendo allí es lo que corrobora cuando se llevaban a esos niños a esas fiestas, se les celebraba como hijos de la ley. Y el Señor prefirió quedarse en el templo que regresar con sus padres. No fue un acto de desobediencia, fue un acto de necesidad. Era el Hijo de Dios. Pero Él estaba cumpliendo las normas y cumpliendo la ley también. Estaba ávido de poder aprender, pero también transmitir esos misterios de Dios. Necesitamos gente deseosa de la palabra. Gente que anhele las Sagradas Escrituras, y no solamente porque vaya a ser un pastor o un predicador, sino porque la esencia de la vida de la fe son las Sagradas Escrituras. Nadie puede vivir marginado, nadie puede vivir divorciado de Dios, o no puede vivir divorciado, si no vive en conexión con las Sagradas Escrituras. Necesitamos verdaderamente gente que se apasione por la palabra de Dios. Ahora bien, de los 15 a los 30 años, según la tradición hebrea, no todo el mundo tenía la oportunidad de seguir en la secundaria, no. Tal vez los que tenían una capacidad económica mucho mayor podían hacerlo, pero lo que nosotros consideramos es que Jesús fue a la universidad. Y cuando ellos de los 15 a los 30 años estudiaban el Talmud, que son diferentes tipos de leyes, agricultura, el Shabbat, las fiestas, los ayunos, asuntos civiles y hasta ser doctores de la ley. No eran cualquiera. Quien iba a ejercer un ministerio tenía que capacitarse, tenía que formarse, tenía que esmerarse. Jesús se capacitó también en la sinagoga. Hasta llegar a ser un gran rabino, hasta llegar a ser un gran maestro. Cuando uno mira el libro de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice de la siguiente manera: y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Esa palabra rabí quiere decir maestro, una palabra hebrea. Este maestro de la ley, Nicodemo, que era un maestro de la ley, era un rabino, le llega al Señor y le dice: maestro. Le estaba reconociendo su grado, estaba reconociendo la dignidad del Señor, que no era cualquiera. Estaba diciendo: tú también eres un colega conmigo. Tú eres un maestro, sabiendo que el Señor había sido formado y estructurado. Es necesario, imprescindible. La Biblia muestra grandes ejemplos también, no solo de la educación de un niño hebreo como Jesús, que llegó a ser un gran rabino y obviamente nuestro maestro, sino que también en la vida de los apóstoles, en la vida de los seguidores de Jesús. Y voy a citar algunos para ser mucho más concreto. Hay grandes ejemplos. Y vamos a ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 3, y dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en la ciudad, educado bajo Gamaliel,
estrictamente en conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois. Habla del apóstol Pablo, que fue formado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro y esos maestros representaban una institución. Y el apóstol Pablo fue educado, fue formado bajo los pies de Gamaliel, de toda una institución. O sea que vemos que esos hombres de Dios tuvieron una educación, fueron formados. Pero no solamente eso. Cuando uno mira el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20, y dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso quiere decir que el Señor formó a sus discípulos. Los 3 años y medio que estuvo en la tierra, los ocupó en la formación, en la estructura de esos 12 discípulos, de esas personas que serían los referentes y de aquellos que le escuchaban en ese círculo cerrado que él estaba, el círculo de seguidores que él tenía. Él dedicó tiempo para formarles, tiempo para educarles, porque de eso dependía el desarrollo de esta fe. Por eso la importancia de que los hombres y las mujeres de Dios no hablen banalidades, no hablen psicología barata, sino que hablen la palabra de Dios. El Señor nos las dejó precisamente para que pudiéramos exponerla con dignidad. La iglesia primitiva lo hizo. Los primeros padres de la iglesia lo hicieron. Cuando uno mira la vida de los apóstoles, en el caso del último apóstol, que fue Juan, él tiene un discípulo que es Policarpo, obispo de Esmirna. Y Policarpo era un hombre con mucha gracia de Dios y la gente le llamaba la atención precisamente porque él era un recipiente que había recibido del apóstol Juan toda esa formación, toda esa estructura, y Juan fue seguidor de Jesús. O sea que cuando la gente veía a Policarpo, podía ver que en esa etapa temprana del cristianismo había un conocimiento de las Escrituras, había un celo por la fe. Es bueno que usted pueda ver la vida de Policarpo y se va a llenar usted de gozo, de alegría, pero también se va a llenar usted de conocimiento, de ver que había hombres de Dios ilustres, llenos de formación de Dios, con poder de Dios también. Y también vemos en la historia hombres que pudieron cambiar, que pudieron transformar. Martín Lutero, John Wesley, Jonathan Edwards. Grandes hombres de Dios que a través de las edades, cuando uno mira sus biografías, se da cuenta que eran gente ilustre. Puedo citar a Samuel Vila y en Colombia a Darío Silva. Tenemos gente formada, gente estructurada, gente que Dios está sacando a flote como grandes maestros. Y lo estoy diciendo porque de los 3 requisitos que se le pidieron a los diáconos, buen testimonio. No puede ser gente que ande por ahí toda cachureta, toda dando mal testimonio, de ninguna manera. Gente llena del Espíritu Santo, gente con poder, con autoridad de Dios, pero gente también con conocimiento, porque hay gente que tiene un desbalance, tienen mucha unción de Dios, Dios les usa poderosamente, pero no tienen palabra, y entonces lo que hacen con las manos lo desbaratan con los pies. Son canales de bendición por un lado y también piedras de tropiezo por el otro. Pero es tiempo de que reflexionemos en cuanto a lo que oímos. Tenemos que alimentarnos bien. Tenemos que formarnos bien con la palabra de Dios. Yo quiero concluir en esta hora. Y quiero concluir con una pregunta que me he hecho y la he escrito. ¿Qué tendrá más dignidad? Quiero concluir con esto. Me he hecho esa pregunta y la he escrito, de hecho. Un ingeniero, un político, un médico o un siervo de Dios. Si nos vamos a las Escrituras, a la palabra de Dios, sabemos que la dignidad más grande que un ser humano puede tener es ser siervo del Dios Altísimo. Lástima
que por tan malos testimonios se haya denigrado del servicio a Dios. Pero son muy pocos realmente los que envilecen la labor y la obra de Dios, porque son muchos los que la exaltan y la llevan en alto. ¿Cuál es la razón, entonces, de tener en poco la formación cristiana? ¿A qué se debe? ¿A qué se atribuye? Hemos hablado de esa necesidad que hay de ahondar en Dios. Y me moví a hablar de este tema precisamente porque escucha uno unas atrocidades. Y no solamente atrocidades, sino que la dan como revelaciones. Y la única revelación es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios habla a su pueblo a través de hombres, pero necesitamos que esos hombres y mujeres sean llenos del conocimiento de Dios, que no sean cualquiera, personas idóneas. Si para los diáconos fue determinante estos 3 requisitos, ¿cuánto más para nosotros? Si el mismo Señor se formó, si el mismo Señor fue a una escuela a formarse, a estructurarse, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacerlo? Si queremos ser llamados siervos fieles y dignos, debemos de procurar estos 3 principios que necesitamos urgentemente si queremos servir al Señor, si queremos estar en un ministerio, si queremos proyectarnos y apasionarnos en la obra de Dios. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de conocimiento. Quiero invitarte a que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude a poder poner en práctica su palabra, a que nos ayude a crecer en la fe, a que nos ayude a ser siervos fieles, a que cuando nos llamen podamos decir presente, somos aptos. Y esto no quiere decir que cualquiera, no. Aquí no tiene que ver con eso. Aquí tiene que ver con la gente diligente, con la gente que tiene un corazón dispuesto, con la gente que tiene una vida apasionada por Dios. Esa es la gente que Dios necesita. Y no importa que no sea un doctor en letras, no. Lo importante es que tenga ese anhelo y ese deseo de ser lleno de Dios, de que la gente hable bien de Dios a través de su vida y siempre preocupado por su formación espiritual. Acompáñeme a orar. Yo sé que Dios quiere hacer algo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en este momento por la vida de cada persona que nos está ahora sintonizando. La persona que está viendo este programa, Señor, se está sintiendo desafiada a servirte. Se está sintiendo desafiada a caminar contigo. Yo te pido, Señor, que tú le uses de manera especial. Te pido, Señor, que ella se impulse en el llamado que tú le has hecho, Señor. Porque tú llamas gente, Dios mío, que necesita de ti y que anhela de ti para poder, Señor, ser instrumentos tuyos. Te pido, Señor, que les ayudes. Te pido, Señor, que nos ayudes a dar buen testimonio. Que nos ayudes a ser llenos de tu Espíritu Santo. Y que nos ayudes, Señor, a tener la disciplina para educarnos, para formarnos, para aprender más de tu palabra, para ser más diligentes en la búsqueda tuya, Señor. Y no ser creyentes dependientes de los medios, dependientes de un programa, dependientes de otros, sino dependientes de ti, Señor. Que cuando tengamos una necesidad, estemos en un conflicto, en un problema, vayamos a tu presencia, porque solo tú tienes palabras de vida, solo tú tienes palabras, Señor, de salvación. Por eso, Señor, te pedimos que ilumines a tu pueblo, que ilumines a cada creyente, Señor, y que le ayudes. Padre, en el nombre de Jesús,
Te pido por aquellos, Señor, que hoy están enfermos, que tienen necesidades. Que pases tu mano de poder y que obres de manera especial y sobrenatural. Mira aquellos que han mandado sus peticiones para que oremos por ellos. Te pido, Señor, que aumente su fe y que ellos puedan creer en el Dios poderoso, en el Dios sobrenatural que puede hacer milagros y prodigios. Te pido, Señor, también por el gobierno, por los gobernantes. Te pido, Señor, por los médicos, por las fuerzas militares. Te pido, Señor, que tomes el control en este momento. Señor, mira todo lo que está pasando en esta nación. Dios, saca a la luz todo lo malo que se está haciendo. Señor, dispersa a los que han hecho daño. Dispersa, Señor, a los que han robado, a los que se han apoderado del bienestar de los pobres y de los huérfanos, de los menesterosos y de los extranjeros. Señor, pedimos tu misericordia. Pedimos que obres, Señor, con justicia. Señor, mete tu mano y salva a tu pueblo. Salva esta nación, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos cubras con tu sangre preciosa, que nos protejas y que nos guíes cada día, Señor, para ser mejores hombres y mujeres de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos para que usted pueda darle clic a la campanita, suscribirse en nuestro canal para que le lleguen las notificaciones de nuestros sermones y de nuestras publicaciones. Pero también tenemos un compromiso y es compartirlo a 5 familiares o amigos este video. Si usted le ama, compártaselo, porque Dios siempre tendrá una palabra para salvar y bendecir a una persona. Recuerde que Dios es bueno, siempre es bueno. Dios le guarde y Dios le bendiga.